Bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia llamado Año Bíblico. Recuerden que estamos leyendo 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. El día de hoy llegamos al final del libro de Números. Vamos a estudiar los capítulos 34, 35 y 36 de Números, y con esto estaremos terminando este libro para pasar al último libro del Pentateuco, Deuteronomio, que estudiaremos el día de mañana. El capítulo 34 de Números presenta cuál es el límite que tendría todo el territorio de Israel. Recuerden ustedes que eran 12 tribus y Dios había prometido que todo el territorio del Jordán hacia el Mediterráneo, toda esa región sería para el pueblo de Israel. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham, y ahora cuando ya como una nación regresan de Egipto, pues Dios prepara al pueblo, les da las indicaciones para que tomen posesión de esta tierra. Para entender un poco los límites, el capítulo 34 presenta los 4 límites. El territorio no era cuadrado, pero presenta cuál sería la frontera para cada uno de los lados. En el versículo número 3 encontramos cuál sería el límite sur, la frontera sur. Dice que empezará al oriente del Mar Muerto, se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los Escorpiones, rumbo a Sin. Todo eso sería el límite sur. La frontera occidental sería la costa del mar Mediterráneo. Todo el mar Mediterráneo, que era desde luego el cruce de las rutas comerciales que había en su tiempo. La frontera norte empezará en el Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente, hacia el monte Or, y luego al Lebo Amat, dice, pasando por Sedad y Sifrón hasta Haser Enan. Allá en la parte norte sería el límite del pueblo de Israel. Y la frontera o el límite oriental empezará en Hazar Enan, que sería el punto donde termina la frontera norte, y entonces se extendería hasta el sur, hasta Sefam. Y aquí vienen todas las ciudades que comprendían. Era un territorio muy extenso. De hecho, era la mejor tierra que Dios les iba a dar, porque en ese tiempo el intercambio comercial entre el oriente era a través del mar Mediterráneo, entre Oriente y Occidente. El capítulo también presenta quiénes serían los líderes que apoyarían a Josué en la distribución de la tierra. Y es interesante que de cada tribu se elige a un representante, y justamente de la tribu de Judá, quien representa a esa tribu es Caleb. Caleb, hijo de Jefone. Ustedes recuerdan que de las personas adultas que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Para entonces, Caleb tendría aproximadamente unos 80 años, y sin embargo ahora está representando a su tribu para apoyar a Josué en la distribución de la tierra. El capítulo 35 presenta las ciudades de los levitas, y había una ley muy clara que decía que los levitas tendrían que tener ciudades asignadas dentro de las 12 tribus. Recuerden que ellos no tenían un territorio en especial, pero había ciudades que estaban dedicadas especialmente para que los levitas vivieran. En total eran 48 ciudades las que se asignaban en todo el territorio para que vivieran los levitas. Y luego presenta las ciudades de refugio. Había 6 ciudades de refugio que tenían el propósito de que cualquier persona que fuese perseguida, inocente, pudiera huir y llegar a esta ciudad, y ahí se estaba protegido, resguardado. Si alguien en forma injusta estaba siendo perseguido, entonces al llegar a esta ciudad los habitantes le recibían, y allí no podía entrar el perseguidor, y por lo tanto el hombre estaba seguro. La última parte del capítulo 36 del libro de Números presenta la heredad de las mujeres. Y aquí el caso específico es el de las hijas de Zelofejad, Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Recuerden ustedes que ellas eran hermanas, no tenían hijos varones, y la propiedad de Zelofejad fue pasada a ellas como mujeres.
Pero la preocupación ahora de los líderes de la tribu era ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa porción asignada para cada hija si ellas se casaban? Y sobre todo si se casaban con alguien que era fuera o de otra tribu. Porque entonces esa heredad pasaría a ser parte de otra tribu. Y para evitar este problema, la orden que Dios les da es, ellas pueden casarse con quienes deseen siempre y cuando sea alguien de su propia tribu, para que la heredad no ande pasando de tribu en tribu. Y entonces dice, el relato termina diciendo que estas chicas, estas mujeres, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, se casaron con sus primos, que eran primos de parte de su padre, dentro de la tribu de Manasés. Recuerden que ellas pertenecían a la tribu de Manasés, y entonces esto es para que la heredad de su padre, Zelofejad, quedara dentro de la misma tribu. Hasta aquí termina el libro de Números, y ahora quiero invitarlos para que escuchemos el relato. Vayamos al enlace para escuchar el audio en esta nueva traducción viviente, y el día de mañana estaremos empezando a estudiar el libro de Deuteronomio. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, y no olviden seguir estudiando la Biblia como la primera tarea de cada día.